Muy bien, pero ¿cuál es el propósito? Sé que algunos se cuestionan el propósito del hablar en otras lenguas. Realmente los que critican el hablar en otras lenguas consideran que no hay propósito bueno alguno en esto. Y veamos lo que la palabra de Dios enseña. Primero, como punto A, es una señal para los incrédulos. Y aun cuando vamos a leer 1 Corintios 14 del 21 al 22, quiero recordarte que en Hechos 2, cuando fue la primera vez que ocurrió, estaban personas que no eran creyentes, incrédulos, y muchos de ellos, al oír a otros hablar en sus propios idiomas, esto les ayudó a creer y aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. O sea que desde el momento 1, desde Hechos 2, es una señal para los incrédulos. Vamos a leer 1 Corintios 14, 21 y 22. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Muy bien, en este texto nos habla de que el hablar en otras lenguas es una señal para los incrédulos. Así que como en el libro de los Hechos creyeron cuando escuchar a las personas hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios. Muy bien, continuamos el punto B. ¿Cuál es el propósito de hablar en otras lenguas? Adorar, exaltar a Dios. Porque el hablar en otras lenguas es una oración en el Espíritu. Es cuando el Espíritu de Dios te sumerge y toma tu lengua y empiezas a adorar en espíritu y en verdad. Es tu espíritu conectado al Espíritu de Dios. Por lo tanto, es una adoración y es una exaltación a Dios genuina en el Espíritu. Hechos 10:46 dice: porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Daban gloria, bendecían a Dios. En ese otro idioma estaban glorificando, adorando y exaltando a Dios. Por lo tanto, el hablar en otras lenguas es una adoración y una exaltación en el Espíritu, porque lo produce el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hablemos en otras lenguas para adorar y exaltar a Dios en ese nivel espiritual. Punto C, además que es una señal para incrédulos, además que nos permite exaltar y adorar a Dios en el Espíritu, también es para interceder con la ayuda del Espíritu Santo. Leamos Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando hablas en otras lenguas, y te lo digo por experiencia propia, puedo sentir cómo mi espíritu gime, el Espíritu de Dios gime con mi espíritu, intercede por mí. Puedo sentir en mi espíritu literal una lucha espiritual, una oración de autoridad, una oración de poder, donde mi espíritu con el Espíritu de Dios oramos para que la voluntad de Dios sea establecida en la tierra, porque el Espíritu de Dios intercede para que la voluntad del Padre siempre se haga en esa tierra. Es la oración de la iglesia. Padre, haz tu voluntad. Trae tu voluntad. Esa voluntad que se hace en el cielo, tráela aquí en la tierra. Cuando hablamos en otras lenguas, esto es lo que hacemos. El Espíritu de Dios intercede. No sabemos a veces cómo pedir. Es verdad que a veces cuando hablamos en otras lenguas, puede ser que en ese momento tu mente
no está comprendiendo la lengua, pero el espíritu está hablando el idioma del espíritu. Y en el espíritu hay una intercesión, hay un clamor. Aun cuando tu mente, tu cerebro que está escuchando vocablos, no lo comprenda. Podemos orar pidiendo interpretación de lengua para que mi mente, nuestra mente, comprenda lo que el espíritu en ese momento está diciendo. Es importante filtrar cada experiencia. Tengo muchos años como pastora sirviendo al Señor y tengo que reconocer que es muy importante filtrar. Y cuando hablamos de filtrar es pasar las experiencias por la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es cierto que he visto a muchas personas fingir el hablar en lengua, manipular a través del supuesto don de hablar en otras lenguas. Sí, es verdad, lo he visto, he sido testigo. Sin embargo, eso no anula la verdad y la realidad del hablar en otras lenguas. Hay personas que si han visto esto, ¿verdad? Alguna manipulación o otra persona que ha querido fingir y por motivos equivocados, dañinos, pues utiliza el supuesto hablar en otras lenguas para hacer daño. Eso no anula la veracidad de la experiencia. Eso no anula lo que ocurrió, que está registrado en el libro de los hechos, ni te debe anular a ti o impedir que tú puedas experimentar esto. Porque quiero también que comprendas algo. Todo lo que Dios nos da es para nuestra edificación. Dios no hace acepción de personas. Dios no bautizó a los primeros creyentes y a nosotros nos iba a dejar expectantes, o sea, lo leemos y decimos, esto ocurrió y para nosotros no es, no. Dios no cambia, las bendiciones para sus hijos son siempre la misma. Es más, puedo decirte que su presencia, su bendición aumenta porque es como el vino. El Señor siempre derrama un vino nuevo y ese vino renueva, nos llena. Así que eso no es para los creyentes del libro de los Hechos, no. Búscalo, anhélalo y que unas personas lo hagan mal no tiene por qué a ti bloquearte para experimentar esto que es de mucha bendición espiritual. Por lo tanto, no hay que hacerlo para el orgullo personal. Si hablas en otras lenguas no quiere decir que tú seas preferido, el preferido de Dios, la preferida de Dios, no, porque esto es para todos los creyentes. El bautismo en el Espíritu Santo, hemos visto el propósito, que es una señal para los incrédulos. Vimos el propósito que es para adorar y exaltar a Dios. Hemos visto que es el propósito de interceder. Esas tres cosas las quiere el Espíritu de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, nos edifica. Como todo lo que Dios hace, el don de lengua es para edificar al creyente, fortalecer la iglesia y alcanzar a los amigos y no creyentes. También quiero mencionar, y yo te invito a que cojas todos estos pasajes que hemos mencionado y leas todo el capítulo. No te quedes con los versículos, lee el capítulo entero y vas a encontrar también otros elementos comunes. Es que siempre que ocurría el hablar en otras lenguas había un ambiente espiritual y no carnal, espiritual. La gente estaba en oración, la gente estaba escuchando la palabra, las personas estaban con hambre, con sed de Dios, aun cuando no tenían conocimiento, pero había hambre de Dios y venía el Espíritu Santo y les bautizaba. Por lo tanto, no puede ser algo malo. Si analizas los casos en la Biblia,
se generó bajo ambientes espirituales, donde el Espíritu de Dios estaba teniendo control. Vuelvo y te repito que algunas personas hoy lo utilicen y lo hagan de forma incorrecta, no anula la veracidad y la importancia del hablar en otras lenguas. Muy bien, 5 recomendaciones para que puedas disfrutar del bautismo en el Espíritu Santo y veas la evidencia del hablar en otras lenguas. 1. Cultiva en tu vida privada el hablar en otras lenguas. Y voy a pedirte que leamos 1 Corintios, capítulo 14, del 2 al 4. Leamos primera carta a los Corintios, capítulo 14, de 2 al 4. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Porque es una conexión directa de tu espíritu con el Espíritu de Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Y yo creo que esto es una de las cosas que algunas personas las bloquea, porque no lo entienden, no saben lo que están diciendo, pero es que aquí Pablo lo está aclarando. Está diciendo que aun cuando no lo entienda, no creas que no es de Dios. El Espíritu de Dios está tomando tu espíritu, estás hablando directamente a Dios. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Cada vez que tú hablas en otras lenguas, que el Espíritu te toma para orar, te estás edificando tú. O sea que uno de los propósitos también es la autoedificación. El Espíritu te está edificando directamente. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Y aquí Pablo hace una comparación del beneficio de hablar en otras lenguas, que es beneficio para el creyente, aun cuando no lo entienda, pero que el Espíritu de Dios está tomando el espíritu del creyente para hablar directamente a Dios, y el que profetiza edifica a la iglesia porque trae un mensaje a la iglesia, por lo tanto, está edificando a la iglesia. Y continuamos con el punto 2, recomendación para hablar en otras lenguas. Cuando esté en público, sea prudente, y esto es importante, porque así como hasta soy testigo de la importancia de la bendición, de la fortaleza espiritual que recibo cuando hablo en otras lenguas, tengo que también decirte que he visto de todo. He visto unos espectáculos que del espíritu no tienen nada, sino más bien de gente emocional, de gente manipulando, que no es de Dios y no está bien. Y Primera de Corintios 14, 28 nos da una pauta importante para evitar esto, para evitar caer en errores. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Si estás hablando en otras lenguas, pero no hay quien interprete, entonces debes bajar el volumen. Hablar, dice, para sí mismo, para Dios, porque como leímos en el versículo anterior, cuando hablas en lenguas, hablas para Dios y te estás edificando a ti mismo. Por lo tanto, tu voz debes regularla, porque si oras en otras lenguas, en alto volumen, los demás no saben lo que estás diciendo. Por lo tanto, no hay una edificación para la iglesia. Ahora, si hay alguien que tiene la interpretación de esas lenguas, perfecto, hay una edificación para la iglesia porque se entiende lo que estás diciendo. Pero cuando no lo hay, entonces la recomendación del apóstol Pablo es: habla para ti y para Dios. O sea, baja el volumen y mantente en voz baja. No dice que no hables. Y esto aquí
Lo tengo que aclarar, porque Pablo no está diciendo no hable, dice habla para ti, para Dios. Está diciendo regula tu tono de voz. No está impidiendo que hables en otras lenguas y que no hables en el espíritu. El punto 3, bueno, refuerza lo que estoy diciendo, no impide hablar en lenguas. Vamos a leer el versículo 39, esto se pone muy interesante, dice, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lengua. Yo creo que mucha gente este versículo no lo ha leído, porque muchas personas quieren prohibir a otros que hablen en lengua. No, no se debe prohibir. Es más, este versículo nos motiva a hablar en otras lenguas y a profetizar también, a pedir el don de profecía. Pero quiero leer el 40. Dice, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Las manifestaciones del Espíritu Santo deben hacerse con orden. Deben hacerse y deben tener lugar para edificar a la iglesia como señal a los incrédulos. Por lo tanto, me gusta mucho la aclaración que hace el apóstol Pablo de, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Por lo tanto, cuando estés hablando en otras lenguas o estés en un ambiente, en el culto, en la reunión de oración, de adoración y estás hablando en otras lenguas, tú traes este mensaje, este versículo que dice, ¿lo estoy haciendo de forma apropiada? ¿Lo estoy haciendo con orden? Eso es importante tenerlo en mente. Punto número 4. Procura ser lleno continuamente del Espíritu Santo. Tenemos que vivir llenos del Espíritu. Esa es la forma como Dios desea que vivamos llenos totalmente de Él. Que nuestra copa rebose como muy bien lo dijo el salmista. Mi copa está rebosando. Nuestras copas deben rebosar de la presencia del Espíritu Santo. Y estar llenos del Espíritu Santo implica hablar en otras lenguas porque es la evidencia de esa llenura. Vamos a leer Hechos 4:31. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. La iglesia, cada creyente, necesitamos vivir así llenos del Espíritu de Dios, porque cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, proclamamos la palabra de Dios y lo hacemos con valentía, con coraje, con respeto, sin faltar el respeto a nadie, porque la valentía no es faltar el respeto. La valentía es proclamar con autoridad y sin temor la palabra del Señor. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Aquí hay una recomendación importante. No te emborraches con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Busquemos todos los días estar llenos del Espíritu de Dios. Apartemos tiempo para fomentar nuestra relación, nuestra comunión con el Espíritu Santo, leyendo la palabra y pidamos todos los días, lléname Espíritu Santo. Padre, quiero ser lleno del Espíritu Santo, porque es así como debe vivir cada creyente. Punto número 5 o quinta recomendación, procura que el Señor lo equipe con los dones del Espíritu Santo. Y vamos a leer primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 4 al 31
es bastante extensa, pero quiero comentarte que en este capítulo se nos habla de todas esas capacidades. Los dones, la palabra dones significa regalo. El Padre nos ha regalado a través del Espíritu de Dios capacidades. Nos ha dado dones, regalos que son habilidades y capacidades para realizar algo de forma efectiva. Pero esa capacitación no es una capacitación que se percibe o persigue o lo consigues por forma humana. O sea, no es que compro un libro y aprendo a desarrollar o a cumplir una habilidad espiritual. No. Lo que habla 1 Corintios 12, todo ese capítulo, es que todos los creyentes hemos recibido regalos de parte del Espíritu de Dios para cumplir cosas específicas según la voluntad del Padre. El Espíritu nos ha dado dones a cada uno como Él quiso, como en su voluntad le plació. Y por eso, 1 Corintios 12, hay una lista. Y qué importante es que leas este capítulo y que identifiques el regalo que el Espíritu Santo te ha dado a ti, lo puedas reconocer, lo puedas valorar, porque los regalos se valoran. Los regalos no se desperdician. Los regalos que Dios nos da, los valoramos, pero también los utilizamos. ¿Cómo puedes valorar algo que no sabes que tienes? Es como, recuerdo una vez trabajando en un centro de estética, mi jefa compraba y compraba cosas y las tenía guardadas y volvía a comprar y de repente a mí me dio por curiosear y por hacer un inventario de todo lo que había. Y habían equipos que no utilizábamos porque ellos no se recordaban que estaban allí. Hasta que yo empecé a sacar todos esos equipos y todos los materiales y los distribuí por las cabinas y les dije, chicas, vamos a utilizar todo esto para que los clientes tengan diferentes experiencias. ¿Cómo valoras lo que no sabes que tienes? Así que yo quiero que vayas a 1 Corintios capítulo 12. Voy a leer algunos versículos. Quiero que tú leas todo el capítulo. Voy a empezar a leer desde el versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. O sea, que tú tengas un don, yo tenga otro. ¿Quién nos los ha dado? Un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo. Hay diversas maneras de servir, no todos servimos a Dios de la misma forma. Yo sirvo a Dios a través de la enseñanza porque es el don que Dios me ha dado, la capacidad de comprender y de transmitir de forma sencilla la palabra de Dios. Hay diversas funciones, no todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? Tú cumples una función en el cuerpo de Cristo y de acuerdo a tu función, tú has recibido capacidades, o sea, dones para cumplir esa función. Pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo, o sea, a la hora de la verdad, el que tiene el don de hacer milagros, de sanar, de hablar en otras lenguas, de interpretar, de predicar el evangelio, todos esos dones diferentes, variados, todo procede del mismo Señor, de nuestro mismo Padre. A cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Los dones que tenemos no es para orgullo personal, no es para manipulación, no es para exaltación del yo, no, es para servir a otros. Así que todo lo que hemos recibido es para bendecir, para edificar. Cuando tú identificas el don que tienes y lo utilizas, sirves a la iglesia del Señor,
A través de ese don tú estás edificando, estás trayendo edificación. Ahora seguimos leyendo. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritu, a otros en hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. Así que hemos leído apenas alguna lista corta, pero por ejemplo, yo quiero que partas desde esta lista. Nuevamente te lo digo, quiero que leas el capítulo 12 y trates de identificar qué don tienes. Dios te usa para sanar a los enfermos. Dios te usa con discernimiento de espíritu. Dios te usa con palabra de sabiduría. Dios te usa con palabra de conocimiento. Analízalo, identifícalo y luego valóralo. Quiero que estés consciente del don que tienes y que lo uses para servir a otros. Amén. Quiero aclarar algo que aparece aquí en el versículo 10. Dice, el hablar en diversas lenguas. En este caso se habla del don como tal. Y lo que hemos hablado en este tema es como una evidencia. Ya aquí es una capacidad, algo más constante, algo que permanecerá en ese creyente. El creyente que tiene el don de hablar en lengua es un creyente que está llamado a la oración, a la intercesión. Muy bien. Así que hemos llegado al final de esta clase. Espero que hayas comprendido la importancia, la utilidad del hablar en otras lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y si hasta este momento no has recibido esa llenura, no has recibido el bautismo, empieces de una forma consciente a anhelarlo, a desearlo, a buscarlo con todo tu corazón, porque es un regalo de Dios para cada uno de sus hijos. Dios quiere que hables en otras lenguas para que te edifiques a ti mismo, como señal para otros, para que le adores, para que le exaltes en el Espíritu y para interceder. Así que no tengas temor. Hay personas que se llenan de temor y empiezan a dudar y dicen, ¿y si lo produzco yo? ¿Y si es algo emocional? No llenes tu mente con ese tipo de pensamientos que lo que van a hacer es bloquearte. ¿Por qué piensas que lo vas a hacer de esa forma? Si tienes un deseo genuino de hablar en otras lenguas, no te angusties, no llenes tu mente de pensamientos contrarios y búscalo. Desea fervientemente el hablar en otras lenguas, porque será de mucha bendición en tu vida. Cuando hablamos en otras lenguas recibimos una fortaleza espiritual, experimentamos la presencia de Dios de una forma extraordinaria. Y lo más maravilloso es que todos los días puedes hablar en otras lenguas, todos los días puedes experimentar esa presencia de Dios gloriosa en tu cuarto, en privado, en esa comunión íntima que tienes con el Espíritu de Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde.